En primer lugar, yo creo que es un error cuando hacemos un análisis estratégico de Cuba confundir los regímenes totalitarios con los regímenes autoritarios. No tengo tiempo ahora para entrar en la diferencia fundamental entre un régimen autoritario y uno totalitario, pero lo que sí tiene de único el régimen totalitario es que consiste en una secta que secuestra al Estado para arrebatarle todos los derechos a la sociedad. No reconoce la autonomía y la vigencia de la sociedad civil. El régimen totalitario tiene como objetivo constantemente encarcelar a la sociedad civil y eliminar la existencia de la ciudadanía. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que los derechos humanos no son una construcción, sino que los derechos humanos son naturales al ser humano y son la única fuente real de legitimidad. Y el Estado totalitario, todo Estado totalitario, se siente profundamente ilegítimo. Por ende, utiliza la fuerza y la represión para mantenerse en el poder. Esto quiere decir que el Estado totalitario está consciente de que está en una lucha permanente contra aquellos que gozan los derechos humanos. Por eso la agenda de los regímenes totalitarios, y el régimen de Cuba es el último régimen totalitario de primera generación, la agenda de ese régimen siempre es de enfrentamiento y confrontación con la sociedad civil interna en Cuba y con las democracias externas. Como los derechos humanos son naturales, como son esenciales al ser humano, frente a los regímenes totalitarios es esencial la solidaridad internacional. Es fundamental la existencia de lo que Carlos llama los actores externos. Sin actores externos imponiéndole a los regímenes totalitarios sanciones y castigos y enfrentándolo, no hay transformación democrática en el mundo. No hubiera habido una revolución americana porque Estados Unidos contó con el apoyo de Francia para poder ser libre. Y en el siglo XX hubieran prevalecido el militarismo germánico, el nazismo y el comunismo si Estados Unidos no toma la decisión de enfrentar estos regímenes totalitarios. Es más, hablando ahora de regímenes autoritarios, España, Portugal y Grecia no hubieran entrado a la democracia plenamente si la Comunidad Europea no pone sanciones y no impone un criterio democrático y un esquema de transición para que esos países pudiesen entregarse a la Unión Europea. Desde el nuevo programa económico de Lenin hasta la fecha, los regímenes totalitarios que se sienten en una lucha a largo plazo contra las democracias y contra los sistemas fundamentados en la libertad, han aprovechado cada apertura hacia ellos para hacer avanzar su agenda. Eso no ha fallado. El nuevo programa económico de Lenin acabó subsidiando el exterminio masivo de Stalin. Y en el caso específico de Cuba, ¿qué significa esto? En primer lugar, las concesiones unilaterales hacia el régimen castrista, sobre todo en los últimos años, han envalentonado este régimen en cuanto a la represión. Primero, internamente, hemos visto cómo ese régimen ha golpeado duramente a la sociedad civil cubana y a la oposición política cubana desde que se siente menos presionado internacionalmente. Mencionó Pedro Roy el asesinato de Osvaldo Payá, pero también hay que mencionar a Orlando Zapata, a Laura Pollán, a Wilman Villar Mendoza, a Harold Cepero y una docena más de activistas que han muerto misteriosamente, además de los miles y miles de arrestos que están tomando lugar constantemente en Cuba. Tenemos que entender que este régimen a lo que más le teme por su misma naturaleza totalitaria es al ejercicio de la ciudadanía por el pueblo. Por ende, su principal objetivo siempre va a ser, no importa lo que ocurre, aplastar esta ciudadanía. Si no existe una presión internacional fuerte constantemente sobre el régimen, si no existe una intolerancia hacia el régimen como tal y una política dirigida hacia su derrocamiento, el régimen va a continuar golpeando y desgastando a su natural enemigo, que es la sociedad civil cubana. Segundo, externamente, ¿cuál es el resultado de concesiones hacia el régimen y de una política de coexistencia con el mismo? Que es lo que yo creo que en el fondo plantea la carta. El régimen exporta el totalitarismo, exporta la represión. No podemos hablar en un vacío, tenemos que decir que en el hemisferio hay un retroceso de libertades y hay un retroceso en el respeto a los derechos humanos. Creo que este foro se creó para hablar sobre eso, precisamente porque el régimen castrista logró la ocupación de Venezuela y ha utilizado los recursos de Venezuela para extenderse por la región. No enfrentar este régimen con todos los recursos necesarios para hacer su vida lo más breve posible conduce al retroceso constante de los derechos humanos en la región y en el mundo entero. Por último, en Cuba sí está ocurriendo mucho. Está ocurriendo por parte de una sociedad civil que cada vez protesta más, exige más, resiste más. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque hay un régimen que está debilitado por la oposición constante de Estados Unidos y por sanciones que han ido debilitándolo, aunque no completamente. Este hecho, esta represión dentro de Cuba,
solamente se va a intensificar y se va a hacer más fuerte frente a una sociedad civil que sí, que se está levantando porque es natural que los pueblos se levanten, si no existe una política de enfrentamiento y de confrontación constante con esta dictadura. Muchas gracias.